Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a Siempre es un gusto recibirla con nosotros, ¿verdad? Irma Cantizano. Ella es la jefa de la redacción económica de Grupo LPG. Irma, bienvenida Hola al Corre, Irma, Corre de la Mañana. Hola, hola aquí. Gracias por invitarme y tenerme aquí con comidita. ya rico, ¿verdad? Gracias a San Martín. Aquí hay siempre comidita, Café rico, sí. café calientito de Y cherito, hoy logró hasta budín. budín, Ajá, gracias a nuestra Sí. a oyente. nuestra oyente, así es, Sí. que nos, Y bueno, aquí siempre estamos buen- consentidos buenas vibras de antojitos e Siempre. culinarios. información con credibilidad. Irma. La hemos invitado porque nos llama la atención la nueva dinámica comercial a la que se está adaptando el planeta entero como producto de esta política arancelaria de Donald Trump que emana desde Washington, desde los Estados Unidos, para el mundo, como decimos. Y nuestro país acaba de firmar un acuerdo que a grandes rasgos parece bastante favorable para nosotros, que es la eliminación del 10% de aranceles impuesta de forma pareja por Donald Trump a varios países del mundo, sino a todos. Entonces se elimina el 10% de arancel y se acaba de firmar en Washington. El 10% de arancel a algunos productos, ¿verdad? Sí, No a A todos, algunos. todos no los a productos. todos. Y tal vez aquí lo interesante es que el mundo se está adaptando a que acuerdos que ya estaban establecidos, pues esta nueva política les cae encima y se generan nuevas reglas. Y habrá que sortearla y moverse y surfear bajo estos nuevos acuerdos. Es así. Sí, lo que pasa es que, bueno, volvemos a que este mundo ahora completamente cambiante, nada se da con una certeza absoluta. Es el año pasado que llegó Donald Trump, creo que lo hablamos también aquí la vez anterior. Se modificó los aranceles en varias ocasiones, incluso los exportadores aquí todavía no tenían esa claridad, ¿verdad? Hacia dónde iban, qué productos entraban, cuáles productos no entraban en esa dinámica porque teníamos el CAFTA. Y ahora viene ese acuerdo que, pues en teoría lo que viene es ayudar a que todos estos productos, a los que se les había incrementado este 10%, ya no tengan el 10%, que son los principales productos de exportación del país. Recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador, ¿verdad? O sea, casi la tercera parte, un poquito más de la tercera parte de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Entonces aquí dicen, Centroamérica, sí, pero Centroamérica o sea, unida, sí es nuestro principal socio comercial, pero por país, o sea, por mercado, es Estados Unidos, de ahí le sigue Guatemala, de ahí Honduras y así podemos seguir. Pero realmente Estados Unidos es donde va, bueno, principalmente la producción textil que tenemos, que es lo que mayormente se exporta, va buena parte también de café. Entonces todos estos productos están, se les ha eliminado ese 10%, pero hay condiciones también que pone Estados Unidos, principalmente en temas de inversión, en temas de regla de origen, o sea, en temas de querer cómo no sé si la palabra correcta sea controlar, pero sí tener incidencia en algunos temas de política comercial. Entonces, ahí es donde hablan algunos economistas y dicen, bueno, es beneficioso, ¿verdad? Ahorrarse ese 10% en el tema arancelario para esos productos y que se tenga ese tipo de injerencia en temas de política comercial. Entonces, yo creo que eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, porque hablábamos temprano en temas de reglas de origen, ¿verdad? Que puedan entrar los productos de Estados Unidos sin pasar como tanta burocracia con el tema de procesos, con el tema de permisos, en el tema alimentario. Así que se ha comprometido a aceptar los certificados que emite la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, y Correcto. otras autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Es decir, que si la FDA ya los aprobó, Es ¿verdad? como que si fuera Es automático. como que fuera automático, ajá, de que esos productos, como ya cumplen esas condiciones, entonces ya están avalados. Sí, o sea, de manera general, lo que se puede decir de ese acuerdo es, elimina el 10% aquellos productos que se los había aumentado el año pasado, ¿verdad? En esa dinámica, ya en noviembre ya se venía hablando que los iba a eliminar, pero adentro de ese texto, que son 152 páginas, aquellos que quieran leerlo, está en el Ministerio de Economía, el documento completo, entonces ahí viene todo estas partidas, subpartidas, y vienen todos estos capítulos donde explican, ¿verdad? Realmente en temas de inversión, vaya, por ejemplo, en temas de 5G. O sea,
mm, yo creo que lo que buscan es como bloquear que entren algunas empresas de otros países que no son países socios, ¿verdad? O muy unidos hacia Estados Unidos. O que no hay muy buena Bueno, Que no hay relación, muy buena porque relación. esos son todos. digámoslo ya, China. Pues sí, Bueno, China. Jorge China. Arreaza nos lo dijo Jorge acá. Arreaza lo dijo bien claro el lunes acá, ahí donde está usted sentada. Lo que quieren es, vaya, cualquier cosa menos China. China, y yo siento también que hay que evaluar y quizás ahí sería interesante hablar con la gente del sector lácteo, ¿verdad? Con el tema de todos esos productos también que vienen de Europa, que tienen regla de origen, denominación de origen, cómo se van a tratar. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, hablamos de los tipos de quesos, ¿verdad? Porque ahí venía una lista con tipos de quesos, tipos de jamones que tienen denominación de origen europeo. ¿Qué significa denominación de origen? Denominación de origen es que para que tengan ese nombre tienen que ser hechos en ese país o en esa zona. Por O sea, ejemplo, solo se pueden llamar de esa forma porque provienen porque de cierta provienen de esa región. forma. Entonces, Que aquí cumple ciertas características, ciertas además, características. Por ejemplo, el champán tiene que ser de la región de Francia, de la región de champán champán de Francia. Francia. De ahí Ajá. todo puede ser vino espumante, lo que cava, que tiene que ser de España. O sea, tienen varias reglas de origen. Entonces, aquí es donde hay que evaluar hasta qué punto llega esa incidencia de ese acuerdo, que va a ser quizás lo mínimo, posiblemente. Entonces, va a beneficiar sobre todo a estos productos que se están exportando, que son los que tienen esa mayor fortaleza y son los que generan mayor cantidad de empleos en el país, que volvemos que son los temas de industria, ¿verdad? Principalmente textil y también con el tema de algunos productos agrícolas que llegan de nosotros hacia Estados Unidos. Pero nuestro principal enfoque es en el tema Textil. textil. O sea como sea, entonces, Irma, en un primer momento, por así decirlo, o sea, es un 10% menos. Es un 10% O menos. mejor dicho, que se y había que impuesto el año pasado, ¿verdad? Y que ahora se quita es nuevamente. como que si volvemos A ¿verdad? como previo estábamos. a como estábamos en 2024, Ajá. pero hay unas nuevas reglas, ¿verdad? De temas de inversión y hay unas nuevas reglas donde Estados Unidos podría tener injerencia con ese acuerdo nuevo. Decía Jorge Arreaza, vaya, volvemos al punto de partida Ajá. con la diferencia de que hay otros países que no han vuelto a ese punto de partida. Eso es cierto. Por ejemplo, en el caso nuestro, que fuimos quizás el primer país que se anunció, pero inmediatamente también se anunció Guatemala. Somos los países pequeños a los que teníamos ese beneficio, si se podría llamar así, de solo el 10%, porque hay países que tenían 30 y países que tenían 40. Recordemos esa guerra que estuvo con China, que llegaron, o sea, me quedé en 200 y algo de aranceles y de ahí siguieron. Entonces sí, volvemos al punto de partida. Hay países que todavía no. Ahora, hay que ver con el tiempo si esto se vuelve como ese equilibrio previo que se tenía, ¿verdad? Si todos esos países que son nuestra competencia en materia textil, también se les eliminan sus aranceles. O se les bajan. O se les bajan y Ajá. tienen que también firmar este tipo de acuerdos de inversión o simple y sencillamente se les quitan, porque eso es algo que todavía no se tiene certeza si a otros países van a recibir el mismo trato que recibió El Salvador o simplemente volver a ese punto de partida que decía. A como estábamos hace un año. Ujú. Ahora bien, Estados Unidos en el tema migratorio siempre ha hablado de que para apoyar, una de las situaciones por las cuales la gente migra es por mejorar las condiciones de vida, Ujú. ¿verdad? Y por eso migran hacia los Estados Unidos. Entonces, en estos acuerdos que Estados Unidos ha firmado con países como el nuestro, yo creo que lo ha hecho con Triángulo Norte, si no mal recuerdo, Irma, es que nos, apoyar el desarrollo económico de estos países para evitar que la gente migre. Ujú. ¿Esto lo podríamos relacionar? En el acuerdo hasta el momento yo no he leído un tema migratorio. Un tema, ajá. Ajá. Pero Hasta el momento. el apoyarnos económicamente, si No, ven. yo creo que porque somos también una economía pequeña, o sea, Ajá. realmente qué competencia somos de Estados Unidos, no somos No, competencia. nada, ajá. Y ya teníamos un montón de productos que tenían cero arancel de Estados Unidos que ingresan al país, porque ya CAFTA ya 2006, ya tenemos 20 años, 20 años. 20 años de CAFTA. Entonces, hay mucho producto que ya está entrando con cero arancel. Entonces, yo creo que más viene por tema comercial y temas de inversión, más que por tema Cuando hablamos de migratorio. temas de inversión, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Empresas que vengan, por ejemplo, a invertir en temas de minería. O sea, hay un apartado especial en este acuerdo que habla de temas de minería, extracción de metales y de
algunas otras cosas y, o sea, que no Y quieren que tenemos vigente una ingrese. ley de minería. Tenemos vigente una ley de minería, todavía no se está haciendo nada al respecto, o sea, no hay empresas en teoría Mm. extrayendo, ¿verdad? El oro, pero lo que se busca es que no entren empresas, volvemos, de países que ya lo dijeron aquí, ¿verdad? Así tipo China, o sea, China. buscan ellos como tener injerencia en ese tema, Ujú. puntual en el tema de extracción bueno, de traer gas también, en el tema de energía. O sea, van por ahí, esos temas que no estaban quizás contemplados de O manera sea, tan clara en el antes no CAFTA, estaban en CAFTA. no de manera tan clara en el CAFTA. Ajá. Entonces ahí es donde vienen estas novedades, ¿verdad? Volvemos al punto del año 2024, pero hoy tenemos además como cierto, perdón, me llevo el micrófono, cierto, sí, injerencia en estos temas. Este tipo de negociaciones se hacen, digamos, entre países con economías que son asimétricas, poco, pues sí, ni modo, démosle, ahorita pues sí es lo que hay, vea. No, y además es lo que le Ujú. convenía al país también, o sea, no podían no sentarse y no negociar y permitir que siguieran ese tipo de aranceles porque complicaba mucho, sobre todo la industria. O sea, volvemos a que es como un mal necesario o con el tiempo vamos a ir viendo si realmente es de beneficio para el país ese tipo de acuerdo, ¿verdad? Y también no sé si eso cuando ya llegue un nuevo mandatario, esto podría Ujú. revertirse. Es cierto que hay algunos países que están como, pues sí, ahorita esperemos a que pase el agua y que el señor pues no nos trae siempre y que hay un cambio de gobierno, a ver qué pasa en las elecciones de medio término, que tienen que ver con el Congreso y el Senado en los Estados Unidos, a ver cómo cambian los pesos y contrapesos, o sea, hay mucha como, hay un gran cálculo. Sí, lo que pasa es que ahorita también no es solo comercio, sino que es este tema político, ¿verdad? O sea, es geopolítica internacional. Ya no solo es un tema meramente comercial. Bueno, se acaba de reunir Petro con Trump, ¿verdad? Y ahí habían más temas aparte de comercio. Entonces, yo creo que ahorita es ese jueguito de ajedrez donde se están midiendo los poderes y hay cosas donde se puede ceder y hay otros países que van a seguir luchando por temas donde no están dispuestos a doblar su brazo. Ujú. En temas políticos. Correcto. En el tema de servicios digitales también se ha tomado en cuenta en este acuerdo. El tema de servicios ¿Qué- digitales qué- ¿A también, qué se refiere, Irma? ciberseguridad, volvemos al punto de que tengan esa como libertad o esa facilidad para ingresar al mercado. Principalmente son como facilitarles el ingreso al mercado salvadoreño. Por ahí viene Empresas de servicios digitales y empresas productos de productos digitales. digitales, ciberseguridad, tiene un apartado también en respecto a los acuerdos laborales, ¿verdad? Con la OIT, tiene respetos también de propiedad intelectual, hay un apartado específico de propiedad intelectual. Entonces, el acuerdo es sumamente completo y sí tiene esas novedades, si lo podemos llamar de esta manera, de eh, injerencias en temas de inversión, no injerencias, sino realmente como que ellos sientan sus bases y dicen, bueno, Deben de cumplir. Ajá. Ajá. primero nosotros y después otros países, ¿verdad? Y en temas así como hablamos del 5G. Irma, cuando le toca analizar, digamos, el bosque completo de cómo se está moviendo el mundo en tema de guerras, conflictos, intereses económicos, que la OTAN, que la Unión Europea, que el Mercosur, que los BRICS, que China, o sea, Ucrania, o sea, el mundo está un poco loco, ¿verdad? El mundo Ya, empezó el año, sí, o sea, con y todo. hoy ¿cuál es? O sea, cómo le toca medir el mundo económicamente? Los organismos multilaterales siguen todavía, digamos, vigentes en cuanto a la actualización de la información económica, la CEPAL, y todo esto sigue Sí, vigente. sí, 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 ellos dan informes periódicos, ¿verdad? Ahorita el tema es, bueno, nosotros vinculados directamente a Estados Unidos. O sea, algo pasa en Estados Unidos y tiene siempre alguna relación con el caso nuestro, no solo por el tema de la cantidad de salvadoreños que viven allá, por el tema de remesas, por el tema de que es nuestro principal mercado comercial y de ahí otro tema que también a veces dejamos por alto, ¿verdad? Guatemala. Algo pasa en Guatemala, no sé si ustedes recuerdan cuando se bloquearon
las calles y cómo nos quedamos aquí sin verduras y cómo se encareció el tema sí, De de frutas y frutas y verduras, verduras. porque se Entonces, cerraron las fronteras. sí, Ujú. entonces hay temas que son como bien directos, ¿verdad? Y otros que vemos más lejanos. Por ejemplo, cuando empezó ese conflicto de Ucrania que todavía no termina, todo el mundo decía, bueno, esto va a pasar, ¿y qué va a pasar? Y sí se generó un tema inflacionario que se mantiene, ¿verdad? O sea, ya bajaron esos índices tremendos que tuvimos, pero ya no siguió impactando tanto el tema del petróleo, en el caso ahora con Venezuela. Recordemos que somos importadores netos de petróleo, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que suceda en ese tema nos afecta directamente a nosotros. Entonces, yo creo que hay temas que son bien globales, que no tienen mayor injerencia en nuestro mercado, y hay temas que son directamente, o sea, nos afectan. Todo lo que sucede en Estados Unidos nos afecta. En el tema de petróleo igual, ahorita se ha dicho, bueno, este, al final Venezuela, lo que producía Venezuela antes de que capturaran a Maduro era apenas el 1% del consumo global. Entonces el impacto ahorita quizás es más por incertidumbre, pero va a ser mínimo. O sea, los precios se han ido manteniendo, quizás fluctúan un poco, pero tampoco es que se dispare y que la gasolina haya llegado para nosotros a $5, como estuvo En algún en tiempo. algún tiempo, que yo creo Ujú, que todos nos acordamos cuando nos acaba pagar ujú. $5 el galón, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde va moviéndose y dependiendo de la cercanía de los mercados, así como uno va viendo cuál es el impacto. Teníamos recientemente el tema del oro. O sea, El Salvador había dejado de comprar oro desde hace como 30 años. El año pasado volvió a comprar. El oro es como el valor refugio por El refugio, excelencia. O sea, oro y plata, sí, pero principalmente oro. oro, Ajá. porque en Es lo que teoría, sustenta, ¿verdad? El valor de tu país, pues. sí, es Ajá. como, o sea, son mis reservas y en teoría, cuando existía ese mercado tan fuerte del oro, era como, yo tengo eso de oro y eso me respalda mi economía. Entonces, eso fue perdiendo con el tiempo ese peso, pero ha regresado por el tema de la incertidumbre. Entonces, la gente en qué invierte cuando no se sabe qué va a pasar, es lo que cree que es fuerte. Entonces, el oro se ha disparado de manera exagerada. El Salvador recientemente volvió a comprar oro. Entonces, ya hay dos compras, ya han subido. O sea, de las reservas es un mínimo, ¿verdad? De las reservas tampoco es que las reservas, el 90% de las reservas sean oro, pero son temas que antes quizás no estaban en la mesa y uno decía, "Ah, subió el oro, bajó el oro", porque también es una cosa bien volátil, ¿verdad? Que cotiza y hoy está a 2,000 y fichas, mañana está a 3,000, pero ya cuando ya estaba en 2,000 y fichas y ahora está en 5,000, 5.000 entonces, amaneció. hoy no sé cuánto amaneció, Ajá, pero ha estado en 5,000, ayer estaba en 5,000 ajá, y ajá. 5,100. Entonces uno va La onza, viendo. Sí, la la onza onza. Troy de oro. Ajá. Entonces uno va viendo que son temas que antes no estaban en la mesa y hoy están retomando esa importancia que tuvieron hace muchos años. Vaya, Irma, aquí le vamos a pedir, ya en modo catedrática casi, Dios mío. Maestra, maestra. maestra Cantizano, que, El titular. Mentira. que el oro suba Ujú. en el mundo y que, como usted dice, pues los países o quienes tienen las formas de invertir en esto se refugien en el oro. Con respecto al valor del dólar fiduciario en el mundo, ¿qué significa? Bueno, ahorita el dólar está bajando, ¿verdad? Ahorita nosotros, en nuestro caso, como somos un país dolarizado y como nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, quizás no afecta tanto, pero las importaciones de otros mercados sí va a tener incidencia, importaciones de China, importaciones de Europa, porque vamos a comprar más caro de lo que habíamos estado comprando, porque el dólar ha ido perdiendo valor. Lo que pasa es que Poder adquisitivo. sí, valor a Ajá. nivel en comparación con otras monedas. Lo que pasa es que son las cosas que uno no visualiza, porque aquí pagamos o sea, nos pagan en dólares, compramos en dólares, y decimos, bueno, vale lo mismo Ujú. aquí, pero ya hacia afuera, hacia otros mercados, está perdiendo valor y a veces uno se percata de ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando ve unos balances, por ejemplo, bancarios, de esos grandes grupos colombianos que están en El Salvador, que presentan los balances en pesos colombianos. Entonces, el peso colombiano tiene, o sea, una volatilidad que uno tiene que saber a cómo estaba el dólar en ese momento, ¿verdad? Que se hizo
incluso con los países de Centroamérica. Pero Eso te iba a decir, si aquí nomás alrededor sí, se da los cambios de precio sobre o el todo cambio de Costa valor de la Rica, moneda. sobre todo Costa Rica. Rica, claro, ejemplo. Sobre Ajá. todo Costa Rica, Guatemala es un poco más estable, pero Costa Rica y Colombia, para hacer esos cálculos, es ver cómo estaba el precio del dólar en ese momento preciso. Y ahorita sí, el problema que podríamos tener es con las importaciones, ¿verdad? De otros países que no sean Estados Unidos, porque Que van a no sea ser, América, porque van a ser más caras, que no sea Estados Estados Unidos. Unidos, por el Ajá, tema del dólar. por el tema del dólar. Pero ponerle importaciones desde Europa, desde Nos Asia, van a salir más caras, porque el dólar ha ido perdiendo valor. perdiendo su valor. Ujú. Así, Ok. así estamos ahorita, ¿vea? En Mejor esos vinos temas. californianos, compañera. ¿Perdone? Vinos californianos para tocar. Sí. O empezar a comprar ya, ¿verdad? Y tenerlo guardado una cabita en la casa. Hay que acordarse que Pero es tiene que que estar. nosotros somos de los que esperamos las ofertas y Por eso, en las por el día del ofertas, amor y la amistad. en las ofertas hay que comprar la caja de vino y tenerla guardada. Entonces, bueno, por ahí vamos y no sé, en el tema, como les había dicho, empezamos este año potente, ¿verdad? Ujú. Cerramos el año potente. Yo no sé si ustedes recuerdan que previo a Navidad es que se dio este estudio actuarial, ¿verdad? Que los economistas dicen que no es un estudio, sino que es un resumen de un resumen, porque no se prevé cómo puede venir esa reforma que se espera o que debería de ser entregada el 10 de febrero, que ya nos quedan Nos pocos pasamos días. hemos dejado ya el acuerdo con Estados Unidos, pasamos a hablar de la propuesta de reforma de pensiones que tiene que presentar el gobierno de El Salvador ante el Fondo Monetario Internacional como parte de los Como acuerdos. parte de los acuerdos. Se tenía Ujú. una fecha prevista que era el 10 de febrero, pero todo el tema del acuerdo con el fondo ha estado teniendo atrasos, ¿verdad? Recordemos que este estudio actuarial se esperaba que se presentara en septiembre. Se presentó el 22 de diciembre, antes de Navidad. Entonces, no hay una segunda evaluación todavía del Fondo Monetario, no hay un tercer desembolso de fondos, sino que solo se han dado dos, el del inicio, el de arranque del acuerdo, el de la primera revisión. La segunda revisión todavía no, bueno, no sé si ya se hizo, pero pública todavía no está. Y no sabemos si se va a entregar ese propuesta de reforma en la fecha que se había previsto. O sea, todavía no hay como esa certeza. Aquí puede pasar cualquier cosa, El ¿verdad? 10 de febrero ya es la otra semana, El 10 ¿verdad? de febrero es la otra semana, el martes. Ujú. Creo que ese día hay plenaria, entonces no sé si ese día se va a presentar de un solo y nos vamos a dar cuenta quizás en la noche y qué va a pasar, o se presente el viernes, ¿verdad? Que ya estábamos preparándonos para el concierto de Shakira. O sea, no se sabe realmente si va a haber, y con lo que O sea que ella presentaron va a ir a ver a la Shakira. hasta el Ya, 14, oye, hasta el ¿escuchaste? 14. No, pero no se sabe si lo van a presentar para esos días, ¿verdad? Y cuáles van a ser o por dónde van a ir las líneas de esa reforma. De esa propuesta de reforma. Ujú. Irma, usted que olfatea. Lo que hablábamos la vez pasada, que Ujú. lo que tenían que hacer era incrementar edad o incrementar también aporte, ¿verdad? Ujú. Pero vienen elecciones, entonces es un tema que no es nada popular decirle a la gente, bueno, antes te jubilabas a los 55, hoy te vas a jubilar a los 60, principalmente para las mujeres, aunque nos conviene jubilarnos a edades mayores para poder tener más dinero o sea, más ahorro. Hay muchas situaciones, ¿verdad?, por las cuales las mujeres debemos seguir trabajando. No Claro. solamente el tema del dinero, salud mental, ocupacional, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que Ujú. vaya, hablamos de que las mujeres deberíamos de seguir trabajando y los hombres igual, eso no se queda. Pero ¿y qué pasa también con estos jóvenes que quieren ingresar al mercado laboral? O sea, es como un Un tapón. desequilibrio, Ujú. ¿verdad? Ujú, Porque ujú. se sigue mucha gente que tiene años de estar en ciertos puestos, que eso no dice que no sean muy capaces y todo lo que queramos aquí discutir, pero también decían, bueno, ¿y qué pasa con la gente que quiere ingresar a los trabajos y no hay oportunidades porque todavía es esta gente? Entonces yo creo que es un debate interesante, Vaya, ¿verdad? se Poder hablar de supone que esos eso temas. se suple con un crecimiento económico a nivel general, donde surgen más fuentes de empleo y más Que oportunidades. existan más fuentes de empleo. Se supone que el crecimiento del último trimestre se va a conocer el próximo mes.
Sí, eh, el del tercero fue súper alto, fue súper alto. 5.1. Ajá. Se prevé que este año, bueno, el año pasado haya cerrado con un crecimiento del 4%, dijo el Fondo Monetario. Y yo creo que por ahí también está, bueno, el gobierno no lo ha dicho abiertamente, la proyección de crecimiento, sino que le dijeron vía el Consejo Monetario Centroamericano, donde están todos los jefes o todos los presidentes de los bancos centrales, y ahí se decía que era de 3.5 a 4. Entonces, eso se preveía que cerrara 2025, así que habrá que esperar en marzo que se dé ese dato de crecimiento y si llegamos realmente a ese PIB, ¿verdad? Lograr el... El Vaya, 4. pero de 4 a Ujú. 5, entre 4 y 5% de crecimiento anual eh, significaría, vaya, con respecto a años anteriores, casi una década, más de una década, eso, un crecimiento, o sea, algo distinto que habría Lo pasado. que pasa es que, Sí, a ver, yo no sé desde cuándo hemos crecido al 1.5, al o sea, Dos, crecemos como 1.9 el promedio es como el y el 2%, promedio era el 2, era el ¿verdad? 2. Ajá. Em, entonces ya hablar de que podamos cerrar el 2025 con el 4, pues es una buena noticia. Es una buena noticia. Ahora habrá que ver si este crecimiento se manifiesta en esas generaciones de empleo y en esa Eso. derrama para que llegue. Sí, porque el crecimiento hay que ver a dónde se da también. Sí, lo que Ajá. pasa es que aquí volvemos a que, o sea, hay unos economistas que dicen que es un crecimiento artificial, ¿verdad? Pero cuando se refieren a artificiales, que por medio de las importaciones, como las importaciones han crecido muy fuerte, eso también genera mayor crecimiento. La construcción La ha construcción aportado también ha mucho en el aportado 2020. ¿Cuánto había aportado el año pasado, compañero? Perú andaba arriba del 25, entiendo, ¿verdad? el crecimiento casi Ajá, al 30, de ahí ajá. bajó en octubre, pero recordemos que estamos comparando ese octubre con octubre de 2024, donde ya venía para arriba. Ya venía para arriba, sí. Entonces hay que ver como la base de comparación también. Ujú. Y bajó levemente, o sea, fue creo que -2%. Todavía no están en el de noviembre, pero sí ha estado, ha estado creciendo fuertemente. Entonces, volvemos al punto. Si este 4% se logra, sí sería un crecimiento histórico, porque creo que 2023 sí crecimos arriba del 3 o el 3%. Sí sería un crecimiento histórico, Y esto pero fue producto de ese salto que se dio después de la pandemia, ¿verdad? Que veníamos de cifras negativas, pero después todo se no, el del reactivó. 2021 sí que crecimos Ajá. el 7%, pero ese sí fue Eh, rebote, ¿ve? Efecto Rebote, el rebote. efecto rebote, Ujú. exacto. Pero 2023 sí tuvimos una tasa de crecimiento mayor. Sí, 2023 fue. ¿Y cómo se llama? Y ahora se espera que lleguemos a ese punto. Ahora, las proyecciones para este año son de crecimiento más, o sea, un crecimiento moderado. Moody's sacaba ayer un documento y decía, bueno, se espera que El Salvador crezca entre 2.6 y 3.3 este 2026. El Banco Mundial hablaba de un 3% para este 2026. Son proyecciones, ¿verdad? Claro, Apenas todas son estamos en febrero. proyecciones. Por ejemplo, Ajá. sí, porque la del Fondo Monetario se había quedado en 2.5 y de 2.5 hizo el salto al 4% en su último documento, ¿verdad? Que sacó con los análisis y proyecciones para toda América Latina. Entonces sí es bastante. Ujú. Y hablando de crecimiento, de acuerdo a las últimas encuestas o cuando tú ves que hacen estos sondeos de opinión de la población, nuevamente vuelve a salir el tema económico. Ajá, porque la gente quizás no percibe, ¿verdad? Ajá. Que este crecimiento, cómo le afecta su vida diaria. Y es que no es de manera, uno, no es inmediato, y dos, no estamos hablando de una microeconomía, sino que estamos hablando a nivel macro. Entonces hay cosas que Las grandes cifras, ajá, exacto. hay cosas que no es que no existe esa derrama que la gente esperaría, ¿verdad? O dice, ¿por qué dicen que crecemos más y yo sigo ganando lo mismo? Porque dicen que la inflación está O controlada las y cosas a me mí no cuestan me más alcanza. caras. Ajá. Claro, pero es que la inflación está controlada, pero eso no quita que este 2022 ha venido creciendo de sobremanera y esos precios no han bajado y no van a bajar, vea. Y lo oís también en el exterior. Estados Unidos se habla de que está mucho más caro también. Estados Unidos está mucho más caro. Ujú. O sea, uno va a las tiendas y antes uno podía comprar cosas con cierto Ir al shopping. sí, a las Ajá. a ir de shopping y hoy ya no, vea, Ya no no, ajá. alcanza. Eso he escuchado yo, ajá, de que la gente viaja y ya no encontrar los precios de oferta. Sí, porque no es solo la inflación de ese año o la inflación de ese mes, sino que es acumulado que los precios no regresan a donde estaban antes. O sea, no vas a encontrar nada a precios de como estaban en 2020 o en 2019. Eso es mentira.
y los sueldos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Irma, la próxima semana será interesante estar atentos a los temas económicos La próxima en semana, sí. medio de la música, en medio En medio del guaca guaca, del ¿verdad? guacahuaca. Totalmente. Hay que estar esperando a ver qué pasa. Yo creo que es importante, pues sí, estar atento. O sea, que pues sí, está bien el guacahuaca, pero Sí, hay que estar pendientes de, ¿nos van a presentar el documento de la reforma o no? Y si es así, ¿cuándo lo van a presentar? ¿Y qué dice la reforma? Sí, porque ¿verdad? yo creo que la mayor ansiedad es esa gente que ya se va a jubilar o que le falta un año para jubilarse y que dice, bueno, yo no sé qué voy a hacer. O sea, no sé si meto ya los papeles, no los meto, porque si los meto y la reforma me beneficia, no me beneficia. O sea, esa gente que está en la incertidumbre, que está lista para jubilarse, yo creo que ahí es donde está como la mayor preocupación, aunque todo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de jubilación siempre sacan a los viejitos, pero realmente decía una compañera ahí en la prensa, sí, pero nosotros, o sea, todos deberíamos de estar preocupados por nuestra jubilación, vea, los que empiezan a trabajar a los 20 años también. O sea, no es una cosa de gente grande. Sí, lo que pasa es que en esas edades no se preocupan, ¿verdad? O sea, no se preocupan en que se vas a envejecer y un día tenés que dejar de trabajar y tenés que tener una jubilación para tener con qué vivir. Con qué vivir. Exacto. O llegar a tu edad de jubilación sin deudas para que en realidad tu jubilación Te sirva alcance para para comer. vivir. Exacto. Sin deudas y con casa. Sin deudas y con casa, cabal. Que ese es el problema que se da hoy en día. ahora ¿verdad? recordemos que solo 1 de cada 4 salvadoreños Cotiza Co- realmente. Cotiza, cotiza, o exacto. sea, es Ajá. un porcentaje. Y muchos porque no lo quieren hacer. No, y También. no, y también por la informalidad, ¿verdad? Sí, La economía nuestra es 75%. más del 70% de la Ajá, gente está en la de la informalidad. informalidad. Entonces, de ese 2.1 millones que dice que tienen o que están inscritos en el sistema, que apenas la mitad ha hecho aportes, y de esa mitad, o sea, un 30%, nada más son los que han cotizado un año completo, ¿verdad? Sí, Este que último año. Mm, este último año completo, lo que tú has dicho. Completo. Hay gente que entra y sale del sistema porque tiene Que no le dura el tantos, trabajo, exacto, ¿verdad? porque no dura el trabajo de manera formal. Correcto. Irma, se pasa súper rápido el tiempo, ya nos dice la producción que tenemos que despedir, Bueno, pero queríamos invitarla, pues, por eso, ¿verdad? Hay que estar atentos, si bien es cierto, estamos en las postrimerías de este 2026, o sea, no, postrimerías no, sino que, En sí, los inicios. en los inicios más bien, perdón, en los inicios, hay que estar atentos pues, entre tanta bombardeo, ruido y Entre el todo. Waka Waka, hay que estar atentos. hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa con la reforma. ¿Verdad? Y qué bueno, gracias. Y Gracias. siempre pendientes de las publicaciones de eleconomista.net. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Nos escucha, Irma. Nos Sí, escucha. sí, ahí van citados cuando vienen aquí. Ajá. Eso. También, Ahí dice, también. aseguró en el corre-corre de la mañana. Eso. Por supuesto. Muy bien. Gracias, Irma. Gracias. Saludos al equipo. Gracias. Si quieren volver a ver esta entrevista, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, Diana Verónica y Tony. Síganos, Diana B y Tony, o a través de las siguientes coordenadas. Antes, saludamos a los amigos de San Martín. Así es que, bueno, hemos estado desayunando rico. Gracias a San Martín que nos invita a probar los irresistibles cupcakes, infusionados en cold brew, cubiertos con deliciosa crema, un toque de cocoa o el delicioso relámpago relleno de crema pastelera de café y mascarpone, decorado con glaseado, cocoa y un granito de café. Te invitamos a seguir las redes sociales para estar pendientes de todas las novedades en Facebook, en Instagram y en TikTok de San Martín, @SanMartín.SB. ¿Y qué dice Línea Rosa? Bueno, con Línea Rosa, oiga usted, quiere ir al concierto de Shakira en El Salvador, pero no tiene transporte, que eso no lo o la detenga. Con Línea Rosa puede viajar segura y tranquila. La llevan desde su casa directo al concierto y de vuelta. Si viene usted de otro país, también pueden recogerla en el aeropuerto y llevarla al evento. Mira qué bien, también puede viajar sola o en grupo, siempre Con su manada. con su manada, siempre con la confianza y comodidad que mereces. Así que no te pierdas esta experiencia única con las amigas de Línea Rosa, 6200-4491, su WhatsApp y también número telefónico. Recuerde que el área en El Salvador es 503 y asegure su transporte con Línea Rosa. Porque con Línea Rosa la música y la seguridad van de la mano.
Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos.